Seguimos en Basta de Cháchara, momento de recibir a Carolina Zamudio, escritora, a su editor de este libro, La extensión de un deseo, Gustavo Wojciechowski. Maca, bienvenidos, un placer, tenerlos aquí. Carolina, si un libro fuera una persona, ¿cómo va siendo tu relación con esa persona desde la primera letra hasta el final? Empezamos facilito. Mira, un libro primero es como un ser complejo al que uno tiene que ir acercándose con un poco de seducción, con cariño, también con fuerza, ¿no? Afrontando a eso, porque creo que de ahí surgen las mejores cosas, ¿no? Como en las relaciones humanas también. Este libro en particular, y a lo mejor tiene que ver con el proceso de ir sumando camino en la literatura, en la poesía más concretamente, es un libro que tiene mucho de reflexión. Incluso es pertinente lo que decís porque yo acá dialogo mucho con otros autores de la historia de la literatura, incluso artistas, no necesariamente escritores. Entonces como que los increpo, o sea, reflexiono sobre sus propias reflexiones, hay citas. Entonces es un libro en el que la autora dialoga mucho con el texto. Y Maca, ¿cómo es la relación con esa persona que ha generado Carolina? El editor está desde el comienzo, lo agarra una vez que ya nació. ¿Cómo te vinculás? No, a ver, primera cosa es, hay que dejar seguir. Dejar que el libro hable y que me... A ver, primera cosa es leer el libro, leerlo varias veces, tratar de profundizar, tratar de entender cómo es el libro para encontrarle la materialidad adecuada. Hay colecciones que se basan en la igualización, son todos los libros iguales. En Yaugurú tratamos de tratar especialmente cada libro. Digamos que yo no le puedo poner el mismo sombrero a Benedetti que a Onetti. Tengo que hacerle el sombrero a medida de esa cabeza. Entonces, construir el libro en la materialidad de acuerdo a lo que el texto me vaya diciendo. Cuando hablas de materialidad, ¿a qué te referís? Al formato, el tamaño, la tipografía, el color, el papel, incluso el olor, porque la tinta tiene olor. Sobre todo este libro que tiene plenos bastante importantes, entonces hay un aroma en el libro. Todo eso forma parte del libro. Ya vamos a volver a esto. Carolina, ¿qué te motivó a escribir este libro en concreto? Bueno, La extensión del deseo es un libro, como te decía, que tiene mucho de reflexivo. Es difícil hablar siempre del trabajo de uno, ¿no? Pero también hay un tono como ensayístico, digamos, es prosa poética, o sea, son como bloques de texto narrativos en los que se pretende hacer poesía, ¿no? Pero no es el verso tradicional, con el formato tradicional de la poesía. Entonces eso permite un poco ir un poco más profundo. La poesía siempre intenta ir profundo, ¿no? Pero esto más profundo aún. Entonces hay un yo poético que en general habla en primera persona, pero se pregunta sobre muchos temas, ¿no? O sea, por eso hay un pequeño... ¿Sobre qué temas se tonito pregunta? Ensayístico. Bueno, sobre la vida misma, pero sobre todo sobre el proceso de escribir, ¿no? O sea, el libro fue escrito en 2 años después de la pandemia. En la pandemia yo me paralicé, pero en el 21 y en el 22, durante 2 años. Entonces yo me preguntaba en todo ese tiempo por qué, digamos, qué significa el oficio de la escritura, qué significa el oficio de la poesía. En el medio pasaba la vida, ¿no? En el medio yo cocinaba mermeladas como de quinotos, como todos los años. En el medio mis hijas crecían. Entonces, digamos, todo eso, la vida y la escritura se va como colando en el libro. Y entonces hay una suerte de analogía entre la maternidad, que creo que no es un tema menor, que no está encarada acá desde el punto de vista rosa, idílico, sino para nada, ¿no? La maternidad como un desafío, como el desafío de criar, de darle herramientas a personas libres, independientes, que tienen que salir a hacer el mundo, ¿no?
Y ahí hay una analogía justamente con la poesía, con el poema en sí, porque el poema no nos pertenece, pasa a través nuestro para ser un ente autónomo y libre ante el lector. Yo me preguntaba, Maca, porque ahora estamos mostrando el libro, la portada. Tal vez, permiso, voy a mostrar la forma que está armado dentro del libro, el color, además, ¿no? ¿Qué color es este? Pues yo soy hombre, ¿viste? Los hombres rojo, verde y azul, y más nada, ¿no? ¿Qué es? Color vino, diría yo. Color vino. Sí. Sí. ¿Por qué los libros son casi todos rectangulares? Bueno, tiene que ver con un formato tradicional, ¿no? Más o menos cuando Colón descubre América, o se tropieza con América, porque en realidad se tropieza, el formato del libro ya estaba establecido por Aldo Manusio. Más o menos en esa época ya se establecen los márgenes, el formato rectangular, y pensemos todo lo que cambiaron los viajes. Sin embargo, el libro sigue siendo un formato bastante conservador. Particularmente yo rompo un poco esas estructuras, es un formato un poco más grande, porque el texto necesitaba un espacio mayor. Porque además el color del texto, ¿no? Claro. En vez de negro sobre blanco, es blanco. Que cuando ves eso tan etéreo, ¿verdad? Que son tus sentimientos, tus emociones, escritas, pero después ya materializadas, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? La verdad que es un viaje, como dirían mis hijas, es un flash, porque claro, cuando uno se enfrenta primero a escribir a mano o después verlo en una computadora, no sé qué, es como una cosa casi que tiene menos vida, ¿no? O sea, verla en materializada y sobre todo de esta manera, en absoluta conjunción con el texto, porque yo considero que es un libro intenso, o sea, de desafío al lector, así como de leer un texto y descansar un poquito y quizá reflexionar, pensar, digerirlo. Entonces creo que este color levantó muchísimo, o sea, como la gente que vio el libro hasta ahora, bueno, Mariela Nigro, por ejemplo, que escribió el epílogo, que es una gran poeta argentina, o Gerardo Ciancio, que va a presentar el libro, los dos coinciden en esto, ¿no? Que el libro está muy logrado también desde lo gráfico. Como te decía, hay citas, entonces Maca hizo un trabajo divino, que es que las citas están resaltadas en otro color, en una tipografía más grande, entonces tienen como, digamos, como que pueden leerse dos intertextualidades, ¿no? La del trabajo en sí de la poesía, de la prosa que va por un lado, y la de esas citas que como que tejen o cuentan otra historia paralela. La otra vez conversábamos con el comienzo de clase sobre la letra y cómo nos ha cambiado, Claro. ¿no? Cómo las nuevas generaciones no unen las letras, no saben, ¿no? Lo que es la cursiva, ¿verdad? ¿Ha cambiado la mirada cuando elegís una tipografía para X libro, para la extensión de un deseo, por ejemplo? ¿Pensás también en la mirada Sí, claro. de quien va a estar viendo esto? Claro, claro. Desde el tamaño, o sea, el cuerpo de la tipografía a la tipografía. ¿Qué tipografía usar? Si usar una tipografía clásica, si usar una tipografía moderna. O sea, la tipografía ha cambiado muchísimo desde la invención de la computadora. Existen tres grandes revoluciones. Los fenicios que inventan el primer alfabeto. Gutenberg, que de alguna manera popularizó el objeto libro, y la computadora. A partir de la computadora se generan mucho más tipografías que a lo largo de toda la historia. Es una revolución fantástica. Entonces, bueno, hoy tenemos una posibilidad de un montón de tipografías, incluidas las clásicas. Entonces, de acuerdo al ritmo, de acuerdo a la intensidad del texto, hay que elegir una tipografía para que el ojo del espectador pueda navegar ese texto de una manera mucho más fluida y casi sin darse cuenta de que es una transitoria o es una clásica o es una moderna. Es interesante, es un mundo que uno podría tener en cuenta durante muchísimo tiempo y cómo cambia nuestra percepción de las cosas, ¿verdad? Carolina, ¿cuándo lo estás presentando y dónde?
Se presenta hoy a las 20 horas en Cultural Alfabeta. Yo creo que es un planazo, además de salir a caminar, como decía Vilma, porque Cultural Alfabeta, que está ahí en Pocitos, en una esquina, es un lugar precioso, pero súper cálido. Después de la presentación o durante se puede tomar algo, comer algo. Así que bueno, hoy a las 20 en el Centro Cultural Alfabeta, acompañada de Gerardo Ciancio, que va a hacer un análisis, una charla conmigo del libro. Muy bien. Carolina, Maca, un placer tenerlos aquí. Gustazo. Un gusto. Gracias entonces y felicitaciones por tu nuevo libro. Mil gracias.